Dios bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico y como siempre, agradecido con nuestro Señor por la gran oportunidad que nos da de poder estar reunidos a través de este medio y a través del estudio de la palabra del Señor, poder recibir una vez más sus enseñanzas y esa ayuda que tanto necesitamos de Él. Así que como siempre, gracias le damos a cada uno de los que se han conectado aquí para acompañarnos en este estudio de este día miércoles y una vez más vamos a dar comienzo, como lo hacemos normalmente, leyendo un salmo para que a través de la lectura de este salmo podamos una vez más y como digo siempre ver la grandeza y el amor de nuestro Señor hacia cada uno de nosotros. Vamos a leer hoy Salmo número 27, el cual dice así, Salmo número 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Amén. Y estos son los salmos en los cuales, como dije anteriormente, encontramos ahí escrito la voluntad de nuestro Señor, su gran poder, su amor, sus promesas, su misericordia, tantas cosas que encontramos aquí en este libro. Y como siempre, estamos aquí una vez más reunidos para poder, a través de este día, poder estudiar la palabra del Señor, poder compartir unos versículos y poder analizarlos, poder entenderlos, poder comprenderlos un poquito mejor y a través de la ayuda del Espíritu Santo poder recibir la enseñanza, la guía, la ayuda que necesitamos cada uno de nosotros para poder perseverar y marchar adelante en las cosas del Señor. Sé que no es fácil, pero debemos de esforzarnos cada uno, poner de nuestra parte y a través de estos estudios es como vamos a poder recibir las enseñanzas y la guía de nuestro Señor. Así que vamos a orar primeramente pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que a través de su Santo Espíritu una vez más Él pueda preparar nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos recibir lo que Él quiere mostrarnos o enseñarnos en este día, pero principalmente que sea Él, que sea su santa palabra hablándonos a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Amén, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias una vez más por tu infinito amor y tu gran misericordia, Padre. No nos cansamos de agradecerte, Señor, por cada una de las maravillas, Padre, que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por habernos regalado un día más de vida, Señor, habernos dado la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, para llevar adelante este estudio. Y gracias te damos, Padre, porque tu amor se manifiesta, Señor, de continuo en estas vidas, en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a esforzarnos, Señor. Ayúdanos a entregarnos más a ti, a buscar más de ti, Señor, a ser personas más obedientes a tu palabra, a tus enseñanzas, y que en el nombre de Jesucristo, a través de tu Santo Espíritu, podamos recibir, Señor, esa guía, esa ayuda que necesitamos, Padre. No permita, Señor, que nos apartemos de tu Santo Espíritu, Señor. Manténnos fortalecidos y enfocados, Señor, en tu palabra, en tu voluntad, Señor.
y que a través de tu Hijo Jesucristo podamos, Señor, recibir esas promesas que tú nos has hecho, Padre. No permitas que desmayemos, Señor, sino que fortalécenos de continuo, Padre. Y es a través de estos estudios como vamos a recibir esas enseñanzas que necesitamos, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú has provisto de este medio, Señor, y nos mantienes reunidos, Señor, a través de las cámaras, Señor. Solo te pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos, hermanas que estén ahí, Señor, que tú los bendigas y los llenes con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos permites entrar a esos hogares con tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, y te pedimos, Señor, por cada una de esas familias. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, que tu santa voluntad se lleve a cabo, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda orar en cada uno de nosotros, porque esa es tu voluntad, Padre. Enséñanos y ayúdanos a ser personas fieles, obedientes, Señor, a entregarnos más y buscar más y más de ti, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo lo que tú vas a hacer. Y ponemos, Señor, estos versículos, estas palabras, Señor, en tus manos, para que tú, Padre, nos enseñes y nos muestres el camino una vez más. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. En tus manos encomendamos, Padre, gracias. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, una vez más. Gracias, como siempre, a cada uno de ustedes que ha apartado un tiempo para buscar del Señor a través de estos estudios. Vamos a ir hoy vamos a leer 2 de Pedro 1, 3 al 7, para poder ver allí, como dije anteriormente, una de las tantas promesas, tantas cosas que el Señor tiene para nosotros y que tristemente muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces no tenemos el conocimiento, muchas veces no hemos tenido quizá la oportunidad o el tiempo de recibir una enseñanza, y hoy el Señor tiene este día preparado para que podamos recibir esta palabra, estas enseñanzas del apóstol Pedro, quien aquí escribe en la segunda carta estos versículos. Así que 2 de Pedro 1, 3 al 7 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Estos solo 2 versículos tomamos de esta enseñanza, podemos decir, de Pedro, aunque después vamos a leer unos más, pero queríamos comenzar con estos versículos para ver aquí lo que Pedro nos quiere mostrar en esta carta, lo que el Señor quiere mostrarnos a través de esta carta que Pedro le escribió a la iglesia en ese tiempo. Y como dice ahí, como comienza diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Y es cuando nosotros tomamos estos versículos y los comenzamos a leer y analizarlos, cuando el Señor nos puede abrir la mente, el entendimiento y nos da el conocimiento para poder comprender, porque leemos estos versículos y quizás lo leemos rápidamente y no entendemos mucho o no nos damos cuenta de lo poderoso que son, de las palabras que hay ahí encerradas. Y es aquí, como dije, como Pedro habla de ese divino poder, podemos decir, que es el que nos ha sido concedido con todas las cosas que usted y yo necesitamos para vivir una vida plena de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese divino poder es el que nos mantiene cada día confiando y creyendo en sus divinas promesas, esas promesas que dan vida en abundancia. No son como las promesas que el mundo nos puede dar. Estas son promesas de vida eterna, de vida en abundancia, de vida rodeada de la verdadera paz que solo uno nos puede dar, y esa es la paz que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces buscamos las promesas del mundo, buscamos la paz del mundo, y está bien que en nuestra ignorancia lo hayamos hecho anteriormente, hablando a aquellos que ya conocemos de Dios,
porque tampoco podemos condenar a aquellas personas que aún no tienen el conocimiento que nosotros hemos adquirido hoy en día, y sabemos que hay solo una verdadera promesa, solo una verdadera paz, y son las promesas de nuestro Señor Jesucristo, la paz que Él nos puede dar. Las otras promesas, la otra paz es promesas pasajeras, paz pasajera, las cuales duran mientras todo funciona bien, mientras todo marcha bien, pero cuando vienen las dificultades o las pruebas, esa paz se termina. En cambio, la paz que el Señor Jesucristo nos da es una paz que perdura más allá de las situaciones o del momento que nosotros estemos viviendo. No quiero decir que no vayamos a sufrir, que no vayamos a padecer, pero la paz que el Señor nos da, las promesas que Él tiene son las que nos hacen transitar por esas aflicciones o pruebas. Y aunque suframos, aunque pasemos momentos de tristeza, sabemos que eso es algo pasajero, que las promesas que nosotros tenemos son mejor que cualquier dificultad que se nos pueda presentar. Dice San Juan 14:27, Jesucristo hablando nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Entonces esa es la gran diferencia en saber que esa paz que el Señor Jesucristo nos deja, que esa paz que Jesucristo nos da no es como la paz del mundo, como dije anteriormente. La paz del mundo solo funciona y se ve cuando está todo bien, cuando está todo en orden, cuando está todo en paz. Pero cuando vienen dificultades o distintas cosas, esa paz se termina. En cambio, la paz de nuestro Señor Jesucristo es esa que perdura, y es esa la paz que nos anima y nos mantiene cada día fortalecidos y enfocados en las cosas del Señor, sin importar lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Amén. No es una paz basada en las buenas situaciones, es una paz basada, en esas divinas promesas que tenemos aquí escritas, como las nombró aquí el apóstol Pedro, esas divinas promesas de las cuales él nos estaba hablando, preciosas y grandísimas promesas, como dice ahí. Hoy día podemos tomar y entender estos consejos que nos has dejado escrito aquí el apóstol Pedro. Y como la mayoría saben, él fue uno de los pilares, podemos decir, del comienzo del cristianismo. Ese fervor que aquí mostraba por su iglesia, por sus hermanos, por aquellos que estaban pasando adversidades y pruebas, nos damos cuenta cuando leemos sus cartas que él siempre se estaba preocupando por las aflicciones, por las pruebas, por las dificultades que pasaban sus hermanos, más allá de que él también pasaba muchas pruebas y dificultades. Él tenía su fe bien afirmada, arraigada en nuestro Señor Jesucristo, más allá de que él había convivido con el propio Jesucristo, había recibido sus enseñanzas directamente. Él podía mostrar y podía enseñar que esa paz que el Señor daba era verdadera. Ese fervor que él tenía, lo mostraba y siempre lo caracterizó, y fue ese que muchas veces lo puso en ciertos problemas, en ciertas dificultades, podemos decir, a Pedro. Uno de los problemas fue cuando Pedro quiso impedir que el Señor Jesucristo fuera a Jerusalén, donde él decía que debía de ir y debía padecer mucho, y Jesús tuvo que reprenderlo personalmente. Mateo 16:23 nos habla sobre esto, y le dice el Señor Jesús a Pedro que no quería que fuera a ese lugar porque sabía que corría riesgo su vida. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Entonces, como dije anteriormente, más allá de que Pedro fue uno de los pilares cuando se comenzó el cristianismo, fue
quien cuando recibió el Espíritu Santo comenzó a predicar y enseñar la palabra del Señor con tanto fervor y tantas ansias y las personas se convertían. Este mismo Pedro también pasó por ciertas dificultades en las cuales tuvo que ser reprendido como lo leímos ahí por el propio Señor Jesucristo. También podemos recordar cuando le cortó una oreja a un siervo del sumo sacerdote para defender a Jesús cuando Jesús fue capturado para llevarlo preso y para la ejecución, o aún cuando él mismo lo negó a Jesús. Este mismo es el que está ahora cumpliendo con el mandamiento que Jesús le había dado cuando le encargó que cuidara de sus ovejas. Él sabía que estaba ya pronta su partida con el Señor, pero él insistía en remarcar lo que los cristianos habían recibido y cómo debían de cuidarlo para no caer y desviarse. Amén. No debe de sorprendernos que en esos tiempos en los cuales Pedro predicaba y enseñaba, más allá que eran otros tiempos muy distintos, sucedían había los mismos problemas, las mismas situaciones en las iglesias, había hermanos que su fe se decaía, hermanos que se perdían, se desviaban porque dejaban de confiar en las promesas del Señor Jesucristo, y como dije anteriormente, el mismo Pedro, cada uno de esos apóstoles convivieron con el Señor Jesucristo y ellos sabían muy de cerca que verdaderamente el Señor Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios y que verdaderamente ellos tenían que padecer y pasar por ciertas situaciones, y por eso ellos siempre se mantuvieron firmes y nunca negaron la fe, más allá de que, como vemos aquí, Pedro en un tiempo lo negó al propio Señor Jesucristo. Recordamos que él se arrepintió de esa situación y lloró amargamente, dice la Biblia, pero él padecía las mismas situaciones y sufría los mismos desánimos que hoy en día padecen, por ejemplo, muchos pastores, muchos líderes, los cuales muchas veces ven cómo o sufren cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, se desvía, una persona se pierde, cuando una persona no es obediente al Señor. Y por eso él siempre estaba tratando de enseñar y de animarlos. Aquellos que tengan y puedan leer las cartas de Pedro, vemos cómo él siempre estaba tratando de animarlos a través de distintas enseñanzas y fortalecerlos. Más allá de que él ya sabía que le quedaba poco tiempo cuando escribió estas cartas, él quería dejar eso para que, así como en ese tiempo lo usaron, hoy en día lo estamos usando 2000 años después nosotros para nuestras enseñanzas y para fortalecernos y tomar el ejemplo de lo que Pedro hizo, de lo que Pedro mostró y de lo que Pedro enseñó. Amén. Muchas veces vivimos sin saber o sin darnos cuenta de lo que realmente tenemos o hemos recibido cuando venimos a los caminos del Señor, cuando nos entregamos a Jesucristo y nos hacemos verdaderos seguidores de Él. La más grande de las promesas quizás sea la promesa de vida eterna al lado de nuestro Señor. Pero sabemos que no es la única, sí es una de las promesas que si nosotros persistimos, si nosotros perseveramos y luchamos, la recibiremos algún día. Pero tenemos también grandes cosas que el Señor nos ha dado, nos ha dejado, nos ha entregado, y vivimos muchas veces sin saberlo o muchas veces sin creerlo. Amén. Recuerden que la vida del cristiano depende en su mayoría de la fe, de creer lo que no vemos, de tener la certeza y saber de lo que se nos ha prometido algún día lo vamos a recibir. Amén. Pero muchas veces tenemos un mal entendimiento de esas promesas que el Señor nos ha dejado y pretendemos que el Señor supla muchas veces no nuestras necesidades, sino muchas veces nuestros caprichos, muchas veces nuestros pensamientos o lo que nosotros entendemos y creemos que necesitamos.
Pero cuando nosotros tenemos un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, un verdadero conocimiento de sus enseñanzas, de las enseñanzas que, por ejemplo, Pedro nos dejó aquí, Juan, Pablo, tantos que escribieron, nosotros recibimos otro conocimiento y sabemos y empezamos a comprender las riquezas y las promesas divinas y grandiosas que tenemos. Amén. No sé verdaderamente cuántos de ustedes deseen vivir una vida plena, una vida en paz. Y no me refiero a que quieran disfrutar de la vida de la forma en que el sistema y los valores del mundo piensa al respecto. Amén. Más bien, tengamos en cuenta que su poder divino nos ha sido dado para disfrutar de la vida plena, siguiendo el propósito que Dios tiene para nuestro paso por este mundo, al cual pertenecemos en este momento. Amén. Y por eso era que el Señor Jesucristo muchas veces o algunas veces habló sobre esto y dijo que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Él mismo vivió, él mismo padeció, él mismo sufrió ciertas cosas por ser el Hijo de Dios y por proclamar la verdad y por proclamar la palabra del Señor. Amén. Si vivimos tomando en serio la santidad que Dios requiere, podremos experimentar una vida de auténtica calidad. No podemos decir que Dios no ha preparado un plan para que vivamos para Él. Él ha hecho todos los arreglos necesarios para que disfrutemos de una vida unidos a Cristo y para que esta vida se caracterice por una vida que refleje la santidad de Dios. Amén. En este versículo, en la frase mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, vemos nuevamente la palabra conocimiento. Y es solo a través del conocimiento de Cristo que nosotros podemos realmente aprender a vivir aquí en la tierra y crecer con la meta de vivir la santidad en la vida práctica. La única manera en que podemos llegar a convertirnos en la clase de persona que tiene una personalidad plenamente desarrollada es por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento del que, como dice este versículo, nos llamó por su gloria, significa ser y vivir como Cristo. Y este versículo dice algo más por su gloria y su excelencia. Esta palabra significa algo más de lo que generalmente creemos que significa. En realidad, esta palabra, como Pedro la usó aquí, tiene que ver con el valor y la excelencia. Significa que nosotros tenemos el valor y la valentía de destacarnos, de sobresalir en la vida. Nosotros podemos expresar nuestras convicciones, mantenernos firmes en ellas y adoptar con valor una posición como para que todos vean que nos encontramos del lado de Dios. Con toda seguridad necesitamos esa clase de virtud en estos tiempos en los cuales vivimos y la única forma en que lo podemos lograr es a través del conocimiento de Jesucristo. Es a través de ese verdadero conocimiento que nuestro Señor nos da a través del Espíritu Santo. Esta fue la fórmula que el apóstol Pedro nos dejó mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. El versículo 4 dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Ahora, ¿por qué llamaría Pedro preciosas a las promesas? En el versículo 1 también habló sobre la fe preciosa que tenemos. Dice el versículo 2 de Pedro 1:1, dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Entonces, vemos cómo Pedro le llamaba aquí las preciosas y magníficas promesas que el Señor nos había dado. Y eso es lo que nosotros debemos de creer
en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente, que cada una de las promesas que el Señor nos ha dejado son preciosas, son únicas, eh, son esas, como dije anteriormente, que nos mantienen cada día fortalecidos a pesar de que se nos presenten situaciones adversas que muchas veces nos dificulten, ya sea en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, muchas veces situaciones con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con amistades. Y solo cuando nosotros comprendemos y entendemos y nos basamos en esas promesas divinas, como decía el apóstol Pablo acá, es que podemos marchar adelante y perseverar, porque verdaderamente hemos puesto la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí, de la tierra. Por eso es que tenemos, podemos decir, una visión diferente de lo que nos sucede a diario, de lo que sucede a nuestro alrededor, de por qué en el mundo hay tantas injusticias, por qué en el mundo hay tanta maldad, hay tanta, por ejemplo, hambre, guerras, tantas cosas que se presentan. Hoy en día sabemos que nada de esto era el plan que el Señor tenía para nosotros. Si vamos a Génesis, nosotros podemos ver y entender la forma en que el Señor creó la tierra, creó las plantas, creó los animales, creó el ser humano. Y ahí nos damos cuenta que el Señor tenía otro propósito para nosotros y era que pudiéramos disfrutar primeramente de una relación íntima con Él y a través de eso poder disfrutar de cada una de las cosas que el Señor había puesto en la tierra. Pero tristemente el hombre fue desobediente, se apartó de lo que el Señor le había pedido, de los mandamientos que el Señor le había dado. Tristemente pecó y ahí fue cuando entró la muerte en el hombre, cuando entró el pecado, cuando tristemente por nuestras propias acciones o las acciones del hombre que vivía en ese tiempo, padecemos todo lo que padecemos hoy en día. Y sabemos que cada día se va agravando más, cada día se va poniendo más difícil, pero nosotros tenemos esas promesas divinas que el Señor nos ha dejado y es la que, como dije anteriormente, nos mantiene firme y nos da una visión diferente de por qué estas cosas suceden, cosas las cuales aquellas personas del mundo no pueden entender o no pueden comprender y muchas veces no quieren acercarse a Dios porque ellos usan de que Dios permite esas cosas, esos sufrimientos y tristemente eso es lo que muchas veces separa a las personas de Dios cuando sería cuando más tendríamos que buscar de Él. Hoy nosotros lo vemos de esta manera, pero en otro tiempo cuando nosotros no conocíamos y no creíamos en el Señor éramos igual que esas personas y muchas veces negábamos a Dios y muchas veces lo culpábamos de ciertas cosas o de estas cosas que sucedían. Por su gracia, por su amor, hoy tenemos otro conocimiento, otro entendimiento que el Señor Jesucristo nos ha dado y podemos ver estas cosas de una forma diferente. Hablando de ciertas promesas que tenemos, vemos muchas, por ejemplo, aquí en el Nuevo Testamento, a usted y a mí se nos han dado muchas promesas maravillosas y gloriosas, y aquí el apóstol Pablo las calificó como preciosas y magníficas. Por ejemplo, San Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Este es el Señor, el mismo Señor Jesucristo. San Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y este es el descanso de la redención. San Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Cosas tan necesarias hoy en día que tristemente, como dije anteriormente, aquellas personas que no tienen el conocimiento la buscan en otras cosas, en otros lugares. Y nosotros que tenemos el conocimiento no tenemos excusas y sabemos dónde debemos de buscarla, aunque muchas veces nos equivoquemos, aunque muchas veces tomemos un rumbo diferente
verdaderamente tenemos el conocimiento y nos dejamos llevar por ciertas situaciones, pero esa no es la voluntad de Dios. Él nos ha dejado cada una de estas promesas para que nosotros podamos aferrarnos a ellas. Como dice ahí, hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el descanso de la entrega y el compromiso de nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo. Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Amén. Y primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Estos son algunos de los versículos que muestran cada una de las promesas, porque son infinitas, son innumerables y podríamos estar toda la noche quizás nombrándolas, pero son algunas nomás para que podamos ver las grandes promesas que ahí tenemos, en las cuales seguramente cuando nosotros las estudiamos, escudriñamos, nos damos cuenta que no necesitamos más nada. Teniendo esto, es verdaderamente como dice ahí, tenemos todo, tenemos la vida, tenemos la promesa de vida eterna, tenemos tantas cosas que el Señor nos ha dejado y que podemos recibirla, pero muchas veces por nuestra actitud o por nuestro poco compromiso no tenemos el conocimiento de cada una de estas promesas y muchas veces las situaciones adversas, las dificultades nos desaniman, nos aplacan y nos hacen pensar o buscar soluciones en otro lado donde no debemos hacerlo. Todas estas son solo algunas de las extraordinarias y preciosas promesas a las que Pedro se refiere y están ahí para recibirlas y solo se hacen realidad a través de un conocimiento de Jesucristo y por la fe que podamos poner en Él y en sus enseñanzas, en sus escrituras. Amén. Regresando, al versículo 4 de este primer capítulo 2 de Pedro, que estamos estudiando y hablando de las promesas, vemos que también dice, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina, es decir, que nosotros podamos ser verdaderos hijos de Dios. Amén. Esta es una verdad inmensa, tremenda, es abrumadora. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, recibimos la naturaleza de Dios. No permitamos que nadie nos confunda impulsándonos a pensar que la vida cristiana consiste en una serie de reglas sobre lo que uno debe o no debe hacer. Es decir, que si usted hace esto o aquello, está viviendo la vida cristiana. No olvidemos que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, y entonces es que nosotros espiritualmente solo deseamos las cosas de Dios. Amén. Espiritualmente solo deseamos las cosas de Dios. Sabemos que nuestra carne desea otras cosas con las cuales estamos luchando, podemos decir, diariamente. Nuestros ojos ven cosas que muchas veces no deben desear, pero tristemente la carne siempre está ahí luchando para que nosotros deseemos esas cosas que nos debemos. Pero cuando nosotros verdaderamente buscamos lo espiritual, solo vamos a desear las cosas de Dios porque hemos recibido esa naturaleza de Dios en nosotros a través de nuestro arrepentimiento y entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 continúa diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son las pasiones desordenadas, los deseos de avaricia, los deseos y codicias de bienes materiales. Está también en sí misma una declaración, también en sí misma una declaración notable. La corrupción del mundo
es aquella que está en nuestro interior, que se ha apoderado de nuestras costumbres y tradiciones, haciéndonos sentir que está todo bien, que no es necesario cambiar o alejarse de aquellas cosas que hoy sabemos que desagradan a Dios. Amén. Hemos recibido quizás desde niño muchas enseñanzas, muchas costumbres que hoy sabemos que desagradan a Dios, y tristemente para la carne es difícil alejarse de esas costumbres o tradiciones, más allá de que el Espíritu siempre está buscando las cosas de Dios y tratando de guiarnos por el camino correcto. Nuestra carne siempre va a tratar de buscar esas cosas y va a ser un poco difícil olvidarlas o dejar de hacer esas cosas que por costumbres o por ciertas enseñanzas hacíamos. Pero hoy en día tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y tristemente no tenemos excusas que podamos usar delante de Dios el día que nos encontremos cara a cara y tengamos que dar cuenta de nuestras acciones. Así que tenemos que tratar de luchar cada día cuando esas situaciones se presenten en nuestra vida. Esa lucha de nuestra carne va a ser diaria, porque esa naturaleza del hombre siempre va a estar, más allá de que hayamos recibido la naturaleza divina. Siempre vamos a estar luchando, porque a través de esas luchas son como vienen los desafíos, las pruebas y nuestro crecimiento. Amén. La gente que se considera religiosa cree pasar por una especie de procedimiento contra la contaminación que pasa muchas veces por la asistencia a la iglesia los días domingos. De esta manera participan de un cierto ritual y formas de culto por distintas motivaciones. Uno podría saturarse de actividades religiosas y en su interior continuar teniendo una corrupción espiritual. A veces las personas que uno ve los domingos, si las observa durante los días de semana, no parecen ser las mismas personas con las cuales nos hemos reunido. ¿Y por qué sucede esto? Porque figurativamente hablando, solo han participado de una aparente descontaminación exterior al participar de un cierto ritual que tiene lugar los domingos. Si una persona va a huir o apartarse de la corrupción del mundo, deberá tener una nueva naturaleza. Tendrá que ser participante de la naturaleza divina, habiendo dejado atrás los malos deseos y las pasiones de la corrupción del mundo. Sin embargo, aunque esa persona tenga la naturaleza de Dios por haber experimentado un nuevo nacimiento espiritual, esto no significa que se haya librado de su vieja naturaleza. En la vida de todo creyente, siempre habrá un conflicto permanente entre su vieja naturaleza, controlada por las pasiones humanas, y su nueva naturaleza espiritual. Amén. Entonces, como dije anteriormente, eso no nos aparta de nuestra vieja naturaleza, sino que esa vieja naturaleza siempre va a estar luchando con la naturaleza espiritual, con esa nueva manera de vivir, con esa nueva forma de vivir, y vamos a ser desafiados, vamos a ser nosotros los que vamos a decidir a quién hacerle caso, o sea, qué naturaleza vamos a seguir, si vamos a seguir la vieja naturaleza o vamos a seguir la naturaleza espiritual, esa que hemos recibido por el nuevo nacimiento. Como dije anteriormente, son cosas necesarias, porque verdaderamente debemos de estar en luchas, en situaciones, en pruebas continuamente, así como uno ve que una persona que se dedica, por ejemplo, a cierto deporte tiene que estar manteniéndose cada día, ejercitándose y haciendo ciertas cosas y siempre tratando de mejorar. Así somos nosotros, debemos de ejercitar nuestra fe cada día, debemos de ejercitar nuestra confianza que hemos puesto en el Señor, y eso solo viene a través de esas situaciones que se nos presentan. Entonces no debemos de desanimarnos cuando, por ejemplo, tenemos que leer la palabra del Señor y surgen ciertas adversidades,
ciertas cosas que nos impiden. Nosotros debemos de luchar y debemos de vencer esa vieja naturaleza para poder complacer a la naturaleza espiritual, esa que hemos recibido. Pero nosotros damos gloria a Dios que Él es quien nos ha llamado y nos ha provisto de lo necesario para que podamos apoderarnos de esas preciosas promesas y así ser partícipes de la naturaleza divina de Dios a través del verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nuestro rescate. Amén. Somos, como dije anteriormente, somos nosotros los que decidimos. El Señor ha provisto de cada una de las cosas que necesitamos. El Señor ha provisto primeramente del sacrificio de su Hijo Jesucristo, esa muerte en la cruz y luego la resurrección, para que nosotros podamos creer en Él y a través de depositar la fe en Él, poder también tener acceso a esas promesas que Él nos ha hecho, pero como muchas veces remarcamos, va a depender de cada uno de nosotros y vamos a tener que luchar, vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que perseverar, vamos a tener que, como dije anteriormente, ejercitarnos cada día, mantenernos en forma y estar enfocados siempre en las promesas, en las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso era que Pedro le llama así estas preciosas y grandes promesas. Luego continúa segunda de Pedro 1:5 al 8, donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como dije anteriormente, Pedro escribía estas cartas con ese mismo fervor, ese mismo entusiasmo, que lo vimos muchas veces en las cuales el Señor Jesucristo tuvo que corregirlo, tuvo que ponerlo en su lugar porque tristemente estaba equivocado. Y de esa misma forma es con la que ahora Él se dirigía a esta iglesia, a estos hermanos de esos tiempos, y los cuales hoy en día lo leemos y tienen, podemos decir, el mismo poder que tenían en ese tiempo para cada uno de nosotros. Es cuando leemos estas cartas que nosotros nos fortalecemos y nos podemos aferrar más y creer más en esas promesas, porque siempre debemos de estar creciendo, siempre debemos de estar superándonos, esforzándonos para poder llegar o tener una mejor relación con nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos dice a través de esto: ustedes que han nacido de nuevo y tienen la naturaleza divina de Dios, Dios los ha provisto por medio de su poder de todas las herramientas para que crezcamos espiritualmente. Con el vosotros también del versículo 5 que comienza ahí, nos estimula y nos dice: hay algo más allá de ser salvos del nuevo nacimiento, hay una necesidad de crecimiento. Aquel cristiano que no crece es como un bebé que corre el riesgo de morir por falta de alimento y cuidado. El apóstol nos anima a que pongamos todo empeño en crecer espiritualmente y nos enumera los pasos que debemos seguir si queremos alcanzar las promesas divinas que vimos anteriormente. Sobre el fundamento de la fe en Cristo nosotros debemos de añadir, como dice ahí, virtud. La fe necesita ser demostrada en hechos, pero no hechos de cualquier forma. Virtud expresa la idea de excelencia. Al tomarnos del poder y de las promesas de Dios, nuestras obras de justicia tienen que estar unidas a Dios y basadas en su amor. A eso debemos de agregarle conocimiento. Para que nuestra fe obre en excelencia debemos tener conocimiento.
No solamente teórico, sino en la práctica. El conocimiento de la voluntad de Dios nos llevará a actuar con excelencia. A eso debemos agregarle dominio propio, como dice ahí. ¿Por qué el conocimiento nos trae dominio propio? Porque al conocer a Dios vamos a profundizar el conocimiento sobre nosotros mismos y saber dónde debemos ejercer el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. En el dominio propio debemos demostrar perseverancia. La palabra habla de permanecer sometido a la voluntad de Dios durante esas pruebas que son las que producen paciencia. A eso debemos de agregarle piedad, como dice Pedro. Tiene que ver también con la voluntad de Dios. Que en nosotros haya piedad es el deseo de agradar al Señor en todo. A eso debemos de agregarle amor, afecto fraternal. El afecto fraternal viene muy ligado a la vida piadosa. Si yo quiero tener una vida piadosa, agradable a Dios, dice el apóstol, dice el apóstol Juan, que si no amo a mi hermano, no puedo decir que amo a Dios. Amor es el vínculo perfecto. Si nosotros vamos a los mandamientos que el Señor Jesucristo enseñó, el amor es el primero y gran mandamiento. El amor lo encierra todo. Amén. Cada cosa que el apóstol Pedro describe está intensamente ligada una con la otra, como podemos ver. No es una simple sucesión de palabras al azar, sino que cada cosa depende y da lugar a la otra. Dios nos dio todo cuando nos dio a Cristo. El mérito nuestro es esforzarnos cada día, pero toda la gloria es para Él, para Dios, porque empezamos en Cristo y terminamos en el Dios de amor. Empezamos en Él y terminamos en Él. Mis hermanos, el deseo es que esas preciosas promesas se apoderen de nosotros y nos den esa vida en abundancia para poder agradar a Dios primeramente y a través de eso ser un puente o ayuda para aquellos que aún no tienen a Jesucristo como su Salvador. Amén. Ese es el deseo de nuestro Señor. Él no nos ha llamado solo para darnos nuestra salvación, para regalarnos cada una de estas promesas que hoy hemos repasado o hemos leído, sino que Él tiene un propósito aún mayor para nuestras vidas. Y es que a través de nuestro conocimiento, de nuestro crecimiento, de nuestra entrega, Él nos pueda usar para llegar a esas personas que están necesitadas. No debemos de olvidar que en otros tiempos el Señor usó a otras personas para poder llegar a nosotros. Siempre Él vemos los testimonios y vemos cómo el Señor usó a un amigo, muchas veces usó a un esposo, a una esposa, a un hermano de sangre, a un compañero de trabajo para poder llegar a nosotros. Y eso es lo que el Señor desea hoy en día, que a través de nuestra entrega, de nuestro conocimiento, nosotros podamos ser una ayuda o podamos ser un puente para que Él pueda llegar a esas personas y pueda tocarlas. Sé que no va a ser fácil, sé que nos vamos a encontrar en distintos desafíos, distintas pruebas, muchas veces y tristemente vamos a ser agredidos verbalmente, de muchas formas vamos a ser despreciados, pero debemos de nosotros perseverar porque hoy en día sabemos la necesidad que hay afuera en el mundo. Tantas personas que hoy en día mueren sin conocer a nuestro Señor Jesucristo, y no es porque no hayan tenido la oportunidad, porque la oportunidad está para todos. Tristemente algunos vienen a los caminos del Señor más fácil, tristemente otros es un poco más difícil, pero no debemos dejar que eso nos desanime. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y principalmente y ahora podemos ver cómo a través de este estudio podemos reunirnos a través de este medio y podemos recibir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para que
cada uno de nosotros podamos recibir algo diferente, podemos decir. No a todos nos va a llegar de la misma forma, no todos vamos a ver lo mismo, no todos vamos a recibir lo mismo y no todos tenemos las mismas necesidades, pero qué bueno sería que nosotros nos acostumbremos a leer un poquito más la Biblia, a buscar un poquito más de Dios y recordar que todo tiempo que nosotros invertimos en el Señor no es un tiempo perdido. Más allá de que muchas veces no veamos los frutos, no veamos eh, las promesas, no veamos los logros, esas están ahí y créanme que el Señor nos está preparando, cada día nos va preparando de una forma diferente para poder, para que podamos ir recibiendo, podamos ir viendo esas promesas. Muchas veces, como dije anteriormente, las tenemos ahí y no las podemos ver porque aún no tenemos el conocimiento, aún no tenemos la sabiduría o aún no hemos nosotros decidido invertir el tiempo necesario en las cosas de Dios. Y estos estudios de lo que se trata, tratar de entre todos animarnos para que podamos ver, no quiero decir que sea fácil, pero tampoco es imposible cuando ponemos de nuestra voluntad. Y como dije anteriormente y en lo personal, cuando leo estas cartas de Pedro, de Juan, nos anima a seguir adelante, nos da muchas enseñanzas en las cuales nosotros debemos de mejorar, debemos de cambiar, como dije anteriormente. Tristemente las costumbres o las tradiciones que hemos recibido muchas veces nos juegan en contra, pero son las que también nos desafían cada día y nos muestran el verdadero camino, porque cuando nosotros recibimos el conocimiento podemos ver que esas cosas que nosotros creíamos que estaban bien, hoy sabemos que no agradan a Dios y es de la forma que nosotros podemos apartarnos y separarnos y no estamos aquí para culpar a nadie, como dije anteriormente, porque en otros tiempos nosotros éramos iguales a esas personas que hoy desprecian a Dios, que hoy no quieren aceptar o rechazan a Dios, porque nosotros también lo hicimos en otro tiempo, pero damos gloria a Dios que el Señor hoy nos tiene aquí para que pueda usarnos y poder compartir estas enseñanzas con cada uno de nuestros hermanos. Ese es el principal propósito de nuestro Señor, mostrarnos el camino y ayudarnos a entender y animarnos a que es posible, a que debemos de perseverar, así como estos apóstoles perseveraron y lucharon hasta el final de sus días. Así muchas veces nos va a tocar, quizás no a todos y no de la misma forma, pero todos vamos a tener que luchar de una forma u otra. Así que como siempre, gracias hermanos a cada uno de ustedes que estuvieron acompañándonos a través de este estudio y esperamos que una vez más el Señor haya podido hablar a nuestras vidas y nos dé una ayuda para poder seguir adelante, para poder perseverar, porque sé que cada uno de nosotros tenemos distintas dificultades, distintas pruebas, distintas aflicciones y solo la vamos a superar cuando realmente buscamos a Dios y buscamos hacer su voluntad, aunque muchas veces creamos que es el camino más difícil, el camino más largo o el camino más comprometido, pero es el verdadero camino y tenemos que tomarlo sea cual sea la consecuencia. Muchas veces vamos a tener que apartarnos de ciertas amistades, de ciertas personas que nos están tratando de llevar por otro camino, pero recuerden que no es esa persona, sino que es el enemigo que está buscando que nosotros tropecemos, que nosotros nos desanimemos y nos apartemos de Dios. Así que los animamos a que sigan buscando de Dios, aunque muchas veces vean que las cosas no salen como esperamos. Sabemos y creemos que tenemos esas promesas y se van a cumplir para todos aquellos que verdaderamente busquen a nuestro Señor. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle las gracias a nuestro Padre, pero principalmente pedirle que sea el Espíritu Santo quien nos revele y nos ayude en qué debemos de cambiar, en qué debemos mejorar y qué debemos seguir haciendo para poder acercarnos más a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos una vez más por ese amor, Señor, incondicional, ese amor único, Señor, como lo nombramos en este estudio desde el comienzo de la creación, tú nos mostraste el verdadero amor, tú nos mostraste
cuánto nos amas y tristemente como hombres nos desviamos, nos apartamos de tus mandamientos y luego sucedió todo lo que ha sucedido. Pero sabemos que tú tenías un plan para nosotros, para rescatarnos y darnos esas promesas de salvación, de vida eterna. Hoy estamos aquí en este estudio reunidos para poder haber podido una vez más estudiar tu palabra, tus enseñanzas, tus mandamientos. En especial esta carta de nuestro apóstol Pedro, la cual le dejó a su iglesia mostrándole cada una de las promesas divinas que tenemos ahí escritas en este libro. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, Padre, en nuestras dificultades, en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones, que nos dé, Señor, esa fe que necesitamos, Señor, que nos dé ese entusiasmo, esas ganas de buscar más y más de ti, que tú nos des esas ganas, Señor, de buscar y de leer más tu palabra, tus enseñanzas. Te damos las gracias, Señor, una vez más por este ministerio, Padre, pidiéndote, Señor, por nuestros pastores. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces en este lugar y por cada una de las almas, Señor, que tú has tocado y rescatado. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos des el entendimiento y el conocimiento, Padre, para que podamos ser de ayuda o guía para aquellos que están necesitados, para aquellos que están afligidos, para aquellos que están en distintas situaciones y no conocen de ti, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por esas almas, Padre, para que tú, Señor, puedas enviar tus ángeles y puedas tocarlas, Padre, y puedan recibir esas mismas promesas de las cuales hoy tenemos cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por este santo libro que tú nos has dejado. Y una vez más te agradecemos, Señor, porque ha sido tu propósito que hoy nos reunamos aquí a través de este medio y estudiemos tu palabra. Gracias te damos por todo, ponemos esto en tus manos, Señor, y que tu santa voluntad se lleve a cabo en cada uno de nosotros. Gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, una vez más, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos. Gracias le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que todo esto pueda marchar adelante. Y como siempre le damos gracias a nuestro pastor por cada una de las enseñanzas que hemos recibido de él a través del Espíritu Santo de nuestro Señor. Y gracias también le damos, como siempre, a cada una de las personas que usan este ministerio de distintas maneras. Así que, como siempre, los esperamos para el próximo domingo, todos aquellos que puedan llegar por aquí. Las puertas están abiertas a partir de las 5 y son bienvenidos. Así que gracias, que el Señor me los bendiga. Amén y amén.